Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? Es como algunos dicen un microchip. Bien, buenas tardes amigos televidentes. Estamos nuevamente aquí en su programa Hay una Esperanza, en la sección En Busca de la Verdad. Pero antes de continuar me permito saludar en Miami a María y su familia que nos acaba de llamar desde Miami. Damos las gracias a Dios que allí están en sintonía con nosotros. Hermana María, que Dios les bendiga. También saludo aquí en Santiago al hermano Brito en Cienfuegos, que está en sintonía, y otros hermanos que por ahí, por esa zona de Cienfuegos, están sintonizando el programa. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Bien, como habíamos conversado en semana pasada, empezamos a analizar la segunda bestia, es decir, la bestia de la tierra, que sube de la tierra en Apocalipsis 13, 11 al 18. Estuvimos analizando su característica y en esa ocasión les prometí que hoy vamos a hablar de su imagen. Y quiero recordarles que a principios del siglo XVII, los cuáqueros y puritanos, que así se llamaban las personas que creían en la Biblia en esos tiempos, emigraron a Estados Unidos y llegaron a Plymouth, y ya 20 años después había una gran colonia en esa ciudad de inmigrantes que habían llegado desde Inglaterra huyendo a la persecución. Y esto a partir del año 1776, en el 4 de julio, cuando ya se organiza Estados Unidos como una nación, como un estado, realmente comenzó a crecer, y todos nosotros sabemos que Estados Unidos hoy se ha convertido y constituido en la potencia número 1 política y económicamente. Nosotros sabemos que esta potencia o esta nación nace primero con dos cuernos como de cordero, es decir, nos dice es una nación pacífica, una nación que habla del cristianismo y del evangelio. Por eso su primera fase es una fase pacífica y es una nación cristiana. Pero en un momento dado esta nación, que se fundó o empezó a fundarse apenas 26 años antes de que el general Belpierre despusiera a Pío XI, que fue en 1798, como les dije la semana pasada, el poder debía estar surgiendo en el momento práctico cerca en que surgiera o cayera la bestia que surge del mar. Y como vemos en la parte, este poder llegaría a hablar más tarde como dragón, y esta es la fase que podríamos decir que políticamente ya se está desarrollando, porque no es un secreto que esta nación se ha constituido en un reino que surge como la potencia que se va a aliar a la primera bestia una vez que su herida sea curada. De hecho, ella ayuda a que se cure la herida. En días pasados dije que empezó a sanarse en el 1801, cuando Francia tuvo que dar nuevamente libertad para que se colocara en el Vaticano. Y más tarde, en el 1929, pues, le es devuelta por el gobierno italiano, le es devuelta 7,5 millones de pesos, de monedas francesas, para resarcir los daños, y la herida comienza a curarse. Sin embargo, la Biblia nos dice en Apocalipsis 14 y 15 que esa nación engaña a los moradores de la tierra, haciendo en presencia de la bestia que una imagen de la bestia, en la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Es decir, que esto es claro, muy claro, que este poder que surge en el 1776 colaborará con permitir que la que recibió la herida, es decir, que fue dispuesta por Francia
a través de Napoleón Bonaparte y su general Belpier, va a recibir ayuda de este poder que surge en el 1776. Y le fue dado, dice el versículo 15 de Apocalipsis 13, que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoren la imagen de la bestia sea muerto. Como notamos, este es un hecho claro de que este poder, Estados Unidos, colaborará con la primera bestia, es decir, colaborará con el papado. Sin embargo, nosotros creemos que este es un hecho que está ahora en parte tomando cuerpo y una parte que sucederá más adelante. Y para poder entender lo que es una imagen, tendremos que primero entender cómo actuaba el original. Note que la imagen se hace de la primera bestia. ¿Y qué es una imagen? Una imagen no es más que una copia de un original. Lo que nos está diciendo la Biblia aquí es que el poder de Estados Unidos llegará a un momento a actuar semejante a la primera bestia. ¿Cómo actuaba entonces la primera bestia? Sencillamente, todos nosotros sabemos por la historia que el papado pretendió quitar y poner reyes, pretendió usar el poder civil para imponer sus doctrinas. No hay una muestra más fehaciente de lo que digo que las cruzadas y la misma Inquisición. No es que el papado mismo mataba o quemaba, sino empujaba a los gobiernos civiles para que la apoyaran, y entonces ellos asistían a las causas de los herejes y entonces hacían que se le dictara sentencia a través del poder civil, y eran quemados, perseguidos, se les quitaban sus propiedades, etcétera, etcétera. Si la segunda bestia, es decir, Estados Unidos, ha de hacer una imagen de la primera, lo que nos dice el Señor en su palabra es que en Estados Unidos llegará un momento que se impondrán leyes religiosas para imponer doctrinas, y ya eso se está llevando a cabo. Se está minando poco a poco por un movimiento que se llama la mayoría cristiana. Y estos movimientos, entre ellos el pastor Pat Robinson, dirige un movimiento que se llama Católicos y Evangélicos Unidos, que está luchando para que en Estados Unidos se cambie la Constitución. Óigase bien, la Constitución americana separa la religión del Estado. Es decir, ningún Estado, según la enmienda número 1, ningún gobierno americano puede dictar leyes para favorecer o ayudar iglesias. Pero a través del movimiento del pastor Pat Robinson, Cristianos Evangélicos y Católicos Unidos, se está llevando un movimiento subverticio por debajo, y están logrando que la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados lleguen allí siendo miembros de la Iglesia Católica y de los Evangélicos Unidos, para que en un momento dado se cambie la Constitución y entonces se persiga como lo dice la Biblia. Se hará una imagen, es decir, se perseguirá como en los tiempos de la Edad Media. Se perseguirá por las ideas religiosas. Los que no se sometan serán llevados hasta la muerte. Como se ve, esto es una guerra espiritual, no es una guerra cibernética ni de ciencia. Es una lucha entre Cristo y Satanás a través de dos poderes humanos que se oponen al plan del Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros creemos que la bestia que sube del mar, que sube de la tierra, no es otra nación que Estados Unidos. Basta con recordarle, por ejemplo, en 1982, cuando Reagan era presidente, una reunión secreta en Alaska entre el obispo Juan Pablo II y Reagan, y planean allí un movimiento para tumbar el comunismo en Polonia y después en Rusia. Eso no es un secreto. Y luego recuerde usted la reunión que tuvo Clinton también con el Papa. Luego recuerde ahora poquito cuando
Bush se reúne de manera secreta con Benedicto XVI. Todo esto está buscando un acercamiento político-religioso para lograr cambiar la Constitución. Cuando Bush se juramentó en la primera etapa de su gobierno, en el 11 de febrero, dijo él, y eso está en la prensa, en todos los periódicos de la época, que a partir de su gobierno, Estados Unidos y su gobierno llevarían las ayudas sociales a través de la iglesia. Note cómo se comienza ya a violar la primera enmienda desde el gobierno. Por eso nosotros creemos y decimos que Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Veamos cómo actuaba la primera bestia. Perseguía y mataba a los que no se le sujetaban. Recuerde la Inquisición, recuerde las cruzadas. Obligaba a los gobiernos civiles a apoyarla y a perseguir los herejes. Entonces, una iglesia o una nación que copie esos actos es una imagen de la primera bestia. Y Estados Unidos ya está prácticamente copiando. Note cómo los aspectos del bloqueo a Cuba, porque ellos van a manejar la economía. El bloqueo a Cuba, la lucha contra Saddam, la lucha en Afganistán y esos lugares, todo eso nos indica que ya está hablando como dragón. Y yo diría, está en su apogeo dragónico prácticamente. Algunas cosas quedan para el futuro que podemos analizar más adelante. Es lógico entonces que esta bestia hace una imagen de la primera cuando su Senado, cuando su Congreso comience a dictar leyes para atentar contra la libertad de conciencia y para mezclar y reunir y unir el Estado y la Iglesia. Nosotros creemos que ya eso está caminando. Voy a darle estos datos, escúchenlo. Ya 22 iglesias protestantes se han unido con el Vaticano en un tratado de paz a través de un movimiento que se conoce como ecumenismo. Ya en Estados Unidos no hay protestantes. Se están dejando tomar el pelo por la primera bestia y llegará un momento que Estados Unidos será su aliado. Recuerde usted, amado amigo y hermano, que esto es una guerra espiritual. No es una lucha de conceptos comerciales, no es una lucha de conceptos cibernéticos, es una lucha de a quién adoraremos. Si adoraremos a la bestia o adoraremos a Dios. Y todos sabemos que en la Biblia una bestia significa una nación, un estado político. Y usted puede comprobar eso en el libro de Daniel, capítulo 17, verso 17, donde Dios le muestra a Daniel lo que significa una bestia en profecía. Y el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que se hace una imagen de la primera bestia, es decir, Estados Unidos copiará y llegará en un momento dado a ser idéntica a la primera bestia, es decir, al primer sistema que perseguía, que atacaba, que usaba las leyes del Estado para imponer doctrina. Y entonces, mis amados, de gran gusto, su amigo y servidor le ha presentado esta sección tratando de hablar de la fase de la imagen. Ahora nos queda pendiente la fase de la marca de la bestia y de su número, los cuales, amigos míos, serán temas por separado. En la primera oportunidad que tengamos, vamos a hablar de la marca. Hoy hemos visto lo que es la imagen, es decir, la nación americana llegará a actuar como perseguidora, y ya no es un secreto. Eso ha sido así desde unos años acá. Ella ha perseguido ahora políticamente, y cuando se cambie la primera enmienda, perseguirá por la religión. Tratarán de dar leyes que obliguen a un culto específico en un día específico. Eso será harina de otro costal en nuestro próximo programa. Por ahora le agradecemos la sintonía y les invitamos a sintonizarnos el domingo próximo a la misma hora
en el mismo canal y con las mismas personas. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta entonces, Dios mediante. Queridos hermanos, Cristo vuelve pronto. Nuestra esperanza la veremos muy pronto regresar en las nubes de los cielos. Amén. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto. Estamos necesitados de que nuestra esperanza aparezca en las nubes. Las profecías cumplidas ya están. No falta ninguna profecía. El pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Se levantarán y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Dios, cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Gloria sea al Señor. Al clamor final,
invade feroz. No hay esperanza. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Bien, Todo describe buenas tardes eventos nuevamente. Estamos comenzando ahora su sección En Busca de la Verdad. Como hemos estado viendo cada domingo durante estos 3 últimos domingos, hemos estado analizando la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13, quienes nosotros consideramos que representa a los Estados Unidos en la historia profética. Pudimos ver sus características en el primer enfoque histórico, luego analizamos lo que es su imagen, y nosotros hoy vamos a hablar lo que es su número. Perdón, su marca. El número será presentado en la próxima ocasión. Nosotros hoy vamos a presentar lo que consideramos la marca. Vamos a ver en Apocalipsis 13, en los versículos 16 y 17, lo que nos dice la Santa Escritura. Dice el 16 de Apocalipsis 13, el verso 16, y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiera comprar o vender sino el que tuviera la señal y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Como vemos aquí, es lógico que este sistema tiene una marca diferencial, pero ese asunto no es nuevo. En la Biblia también Dios marca a sus hijos. Como hemos dicho que esto es una batalla espiritual, 2 poderes espirituales luchando por el control de las almas y de las mentes. También Dios, según Ezequiel 9, 3 y 4, manda a marcar por medio de ángeles a sus escogidos. Y según Apocalipsis capítulo 7, 17, el verso 3, y nos presenta a nosotros que el Señor también marca a sus personas. Como es lógico, debemos nosotros entonces, según Apocalipsis 7, entender que esa marca el Señor también la pone en la frente. Note usted que dice en la Biblia, diciendo, no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Como se ve, ambos poderes marcan a sus seguidores. El poder de la bestia, que representa a Estados Unidos movido por el enemigo de Dios, también Dios marca a sus hijos y seguidores en la frente. Por eso encontramos también que en Apocalipsis 24 nuevamente habla de que el Señor marca a sus seguidores. Entonces, como esto es una lucha espiritual, tenemos que concluir que para poder discernir el asunto de las marcas, tendremos entonces que descubrir cuál es la marca de Dios y entonces cuál será la marca del sistema de la bestia de Apocalipsis 13. Veamos. Dios tiene en su palabra expresa un mandamiento que consideramos nosotros que encierra lo que podríamos llamar el sello o la marca de Dios. Ese mandamiento se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11. Es el 4º mandamiento que ordena la observancia del día 7º de la semana como día de reposo, y que fue dado en el Edén al
primer hombre, a la primer familia, a Eva y Adán. Y usted encuentra esto en Génesis capítulo 2, verso 3, 2 y 3, donde usted encuentra que el Señor bendijo este día y lo dio a la raza humana, no lo dio a los judíos. En el Edén no habían judíos, en el Edén estaban nuestros primeros padres. Por lo tanto, cuando Dios comienza el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, en el verso 8, comienza diciendo, acuérdate. ¿Cómo podemos acordarnos de algo que nunca se nos haya dado? Entonces, la misma iniciación del mandamiento dice que Dios ya había, y eso fue en el Edén, y el hombre fue olvidando a través de las edades. Yo digo que allí está el sello de Dios por la siguiente razón. Un sello, en términos normales, es un objeto que dice y tiene algunas características muy especiales. Por ejemplo, si una persona es secretario de educación, entonces ese sello debiera decir el nombre del secretario, donde él es secretario, en ese caso diría República Dominicana, y también diría el cargo, secretario de Estado de Educación. Como se ve, los sellos tienen características de identificación. Y en el cuarto mandamiento, nosotros creemos que está el sello de Dios, porque allí en el cuarto mandamiento usted encuentra algunos aspectos muy especiales. Por ejemplo, nombre del que da la ley, Jehová. Cargo, creador. Geografía o lugar que maneja o gobierna, cielo, tierra y mar. Título, creador. Como vemos en este mandamiento, se encierran todas las características de un sello. Es decir, si usted saca el cuarto mandamiento y deja los otros 9 mandamientos, usted no sabe quién dio esos 9 mandamientos. Pero el cuarto mandamiento dice que es Jehová que ha dado la ley y que Él gobierna en cielo y tierra, que es creador de cielo y tierra y que Él es el que da los mandamientos. Por eso nosotros creemos que el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Ahora bien, usted podría alegar, bueno, pero el Espíritu Santo también es sello. Sí, señor. El Espíritu Santo tiene una característica de sello distinta. Se le da al pecador como un sello para garantizar que va a ser salvo. Pero el cuarto mandamiento tiene la característica de ser el sello que identifica al dador de la ley de Dios, Jehová de los ejércitos, creador de cielo y de tierra. Ahora bien, Dios más tarde a su pueblo, en Ezequiel 20, 12 y 20, vuelve a repetir que el mandamiento es dado para que sea señal entre él y su pueblo y para que el pueblo sepa que el que santifica es Jehová. Si usted lee a Ezequiel 20, 12, dice, y les di también mi sábado para que sean señal, es decir, marca, sello entre ustedes y yo. Y el Señor es tan sabio que más adelante en Isaías 66, capítulo 22 y 23, Dios dice que ese sello se continuará observando en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Isaías 66, 22 y 23 dice, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo haré permanecen delante de mí, así permanecerá vuestro nombre y vuestra simiente. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar, dice Jehová. Como vemos, será una señal perpetua el sábado, para que el mundo siempre sepa que Dios es el creador. Ahora bien, cabría preguntarnos entonces, ¿qué es la marca de este sistema, de esta bestia? Esa marca que coloca en mano, mente, frente, o como esto es una lucha espiritual,
como esto es una lucha del poder para la adoración, ¿a quién usted adora? Cabe decir por lógica que la marca de la bestia o del sistema que se levantará para oponerse a Dios en el tiempo del fin, tiene que ser un día de culto que contradiga y no esté de acuerdo con el que Dios ha dado. Y todos nosotros sabemos que hay un día de culto universal que el mundo, a través de los años, a partir del 321 de nuestra era, cuando Constantino se introduce pseudo convertido a la iglesia y trae paganismo a ella, Constantino trajo el día del sol, que era su día de culto, y lo establece. Y naturalmente, como en esos tiempos el emperador manejaba la iglesia asume el día de Constantino y entonces lo ha perennizado hasta hoy. La ley de Constantino, dada en el 321, fue confirmada más tarde, unos cuantos años, en el 336 después de Cristo, en lo que se llamó el Concilio de la Odisea. Y en ese concilio la iglesia determina: los cristianos no judaizarán más, porque la iglesia de la época creía que el sábado era un día de los judíos, y olvidaban que Dios lo había dado en el Edén para la raza humana. Por eso encontramos que este día, que todavía, gracias a Dios, en varios idiomas conserva el título de Día del Sol. Por ejemplo, los que saben inglés saben que Sonntag es Día del Sol, y que eso quiere decir domingo en el idioma. También lo tenemos en francés, Dimanche, que significa Día del Sol. También lo tenemos en alemán, Sonntag, que significa Día del Sol. Como vemos, la marca de la bestia entonces será que por ley el Senado de los Estados Unidos dictará leyes, como dije en días pasados, para contravenir las instituciones de Dios y apoyar la primera bestia de Apocalipsis 13 y juntos establecer un gobierno universal que tratará de usurpar, sustituir el reino de Dios. Recuerden que todos nosotros decimos: Padre nuestro, venga tu reino. Y el demonio no es bobo, él quiere sustituir el reino de Dios aquí. Y entonces, a través de esos dos sistemas, la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, que ya dijimos que representa el poder religioso popular, y la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos, juntas, harán un gobierno que está ya en marcha, conocido como la globalización. Ese gobierno tratará de usurpar el poder del reino de Dios que se establecerá en el futuro. Además, el Señor nos ha mostrado por su misericordia todo lo que ha de ocurrir para que nosotros no seamos confundidos, a fin de que como cristianos tengamos la certeza de cuáles son los movimientos que el demonio estará accionando para tratar de contrarrestar la verdad. Por lo tanto, hermanos, queremos decirle que nadie que establezca una institución que contravenga el ejemplo de Jesús, de María su madre y de los seguidores, puede decirme que tiene el poder del Espíritu Santo y mucho menos la verdad. Y nosotros encontramos en Lucas 4:16, Lucas 23, 54 y 55 y Hechos de los Apóstoles 17, 12 y 18, 4, que tanto Jesús, María, el apóstol Pablo, guardaban el día séptimo, sábado, como día de descanso. Ahora, la pregunta que nos obliga es: ¿qué marca tendrás tú? ¿Cuál tendré yo? Permítame aclararle un poco por qué la marca en la mano y en la frente. Sencillamente porque la marca de Dios, el cuarto mandamiento, tiene que ver con la adoración y con el reposo y el dejar de trabajar en ese día.
con la mente, la frente, como dicen los especialistas. Algunos dicen que la voluntad está acá en el lóbulo frontal. Entonces con la mente tú adoras a Dios, con tus manos tú laboras. El hecho de tenerla marcada en la frente significa que tú estás adorando al Señor ese día. El hecho de no de tener la marca en las manos nos dice que dejamos de laborar productivamente ese día para descansar. Y es por eso que la mano está en la mano y en la mente o en la frente. Ahora bien, voy a darte un dato curioso. Yo no sé hebreo, pero creo que algunos especialistas escriben, algunos exégetas y algunos teólogos, y yo creo en sus escritos. Y el sello de Dios se encuentra de manera implícita en el cuarto mandamiento, porque la palabra hebrea para sábado es Sabbat, y esa palabra hebrea tiene tres raíces que si la analizamos nos da la marca de Dios en el sábado. Note, la primera observación es que la primera parte del sábado es Sa, y esto en hebreo significa el eterno. Luego tiene la raíz Ab, de Abba, que significa padre. Luego termina con una raíz Bat, que significa la señal de o la casa de. Y si usted une estos elementos, estas raíces hebreas, la palabra Sabbat significa la señal, o sea, la marca del Padre eterno. Como es lógico, aquí vemos la marca de Dios. Y para dato curioso, yo tengo más de 30 o 25 citas de teólogos de diferentes denominaciones, católicos, protestantes, bautistas, dispensacionalistas, etcétera. Yo tengo dos declaraciones en mis manos. Y la primera de ellas dice: la Iglesia Popular de Roma reconoce que ha atentado y ha cambiado contra la voluntad de la Biblia el sábado, cuando dice: la Iglesia de Roma, dada su autoridad infalible, ha instituido el domingo en lugar del sábado. Esto usted lo encuentra en Kansas City Catholic, un periódico de Kansas City que salió el 9 de septiembre, de febrero, de 1893. Y escuche ahora un anglicano. Ese anglicano dice: el sábado se ha enseñado y guardado en la iglesia primitiva por más de 300 años, después de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice el profesor de teología Burnham, del Colegio Episcopal de Londres, en el artículo titulado Sábado o Comentarios sobre el Sábado, página 77. Como vemos, mis amados, la marca de este sistema es un día opuesto que se dará por leyes dictadas por el Congreso. Ahora, quiero hacer una última observación. Todavía el domingo no es marca de la bestia para ninguna persona. Hasta que el domingo no sea dado como obligatorio por leyes estatales, no será la marca de la bestia. Sin embargo, aseguramos que lo llegará a ser de manera real, porque recuerden que la segunda bestia hace que adoren a la primera bestia y obliga al que no la adora, boicoteándolo y hasta matándolo. Mis amados, de esta manera hemos llegado al fin de esta sección y les prometo que en la próxima ocasión estaremos hablando del número de la bestia, que es la parte final de este aspecto, para entonces entrar en otros aspectos doctrinales que daremos a conocer. Hasta entonces, este ha sido su programa Hay una Esperanza. Escuchemos una parte especial. Están desfilando, leyendo la Biblia por primera vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Parque Central de San Pedro de Macorís. Ya han escuchado de Puerto Plata, de Mao,
En muchas de las provincias, 40 lugares tenemos donde se está leyendo la palabra de Dios. Nosotros defendemos la Biblia y queremos que se practique porque vemos que la palabra de Dios es la alternativa, única alternativa para los problemas modernos que confrontan a la humanidad. El mundo está en crisis, Estados Unidos prácticamente quebrado, los gobiernos están preocupados, se avecina hambruna y la solución, la esperanza está en la Biblia. Por eso exaltamos la Biblia en esta Semana Nacional de la Biblia, el mes de la Biblia, aquí en República Dominicana. Vamos a reiterar nuestras felicitaciones. La Iglesia Adventista es el libro de la Biblia y queremos motivar a la ciudadanía a leerla, a vivirla y a practicarla para ser gente inteligente y sabio, instruido en toda buena obra para servir a Dios y servir a la humanidad. Voy a proceder a leer algunos versículos que encontramos en Romanos 10:14. Necesitará de predicadores, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿no han oído realmente? Claro que vieron. Este es el Canal 57. El Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Espere muy pronto, de lunes a...
de computadora implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? ¿Ya ha hecho este siniestro enemigo de Dios su aparición? ¿O está todavía esperando en las sombras? ¿Será que algunos eventos terroristas lanzará la última gran tribulación en la tierra? ¿Presenciaremos los horrores de Armagedón y las últimas 7 plagas? ¿Qué necesitamos saber para evitar ser dejados? Bien, buenas tardes amigos televidentes. Estamos nuevamente aquí con su sección En Busca de la Verdad en su programa Hay una Esperanza. Como lo prometido es deuda, estamos esta tarde para conversar un poco de lo que dice la Biblia, no de lo que suponen los hombres, porque como es sabido, hemos dicho ya varias veces que la lucha entre estos dos sistemas y Dios es una lucha espiritual, no es una lucha cibernética, ni comercial, ni política, aunque la política va cumpliendo los procesos. Y que, dado que la Biblia nos enseña que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, según nos dice 1 Corintios 2:13 y 1 Pedro 2:2, nosotros creemos que no podemos salirnos de la Biblia para hablar un poco de este asunto. Habíamos comentado en el pasado ya las partes que corresponden a la imagen, hablamos de la marca y hoy vamos a hablar del número. El capítulo 13 y el versículo 18, ya concluyendo, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es de hombre y el número de ella es 666. Aquí hay que atender a lo que dice Santiago 1:5. En Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándela de Dios, el cual la dará. Por lo tanto, explicar este asunto no es un asunto de sabiduría humana. Tenemos que basarnos en la sabiduría divina, es decir, en lo que la Biblia como libro nos dice. Ahora tenemos que ver qué dice el texto y qué no dice el texto. El texto dice que el número es de hombre. Aquí no dice que es un número comercial. Aquí no dice que es un número cibernético. Aquí dice es de hombre. ¿Y qué significa de hombre? Sencillamente que no concuerda lo que este sistema en compañía de la primera hacen, sino que lo que se planea hacer como un gobierno universal es un plan de hombre, no de Dios. Y es por eso que el número es de hombre, no es divino. Ahora, para nosotros entender el asunto, tenemos primero que averiguar algunos aspectos. Sobre este asunto se ha dicho tanto que hay gente que han enseñado que el 666 es un proyecto político para manejar el mundo. Otros enseñan que el 666 tiene que ver con el asunto de la computadora. Y algunos dicen que es Bill Gates, porque el mouse es la marca de la mano y la marca en la frente es la televisión que te queda enfrente. Algunos han hecho doctrinas sobre eso. Otros dicen, y respetamos los criterios, no estamos aquí para golpear a nadie. Nosotros hemos escuchado también que el número tiene que ver con la cibernética, un chip, un microchip, un asunto oculto bajo la frente o bajo la mano. Pero mi Biblia no enseña eso. Mi Biblia dice que el asunto es de hombre. Para poderlo entender, primeramente tendríamos que determinar cuál es el número de Dios. Porque si el hombre tiene un número, también Dios tiene que tener un número. Y en la Biblia, todos los que hemos estudiado a profundidad, sabemos que el 7 se relaciona con Dios. La Biblia habla
cuando tiene que hablar de Dios, 7 iglesias, 7 espíritus, los juicios de Dios con 7 trompetas, 7 truenos, en fin, todo lo que tiene que ver con Dios es el número 7. De modo que Dios creó el universo en 6 días y descansó el séptimo. Es decir, Dios se reclama el séptimo día para Él. Otra vez demostramos que el 7 es el número de Dios. La Biblia habla de 7 iglesias, 7 truenos, 7 espíritus. Por lo tanto, podríamos concluir que dado que Dios es triuno, es trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podíamos darle un escalafón a cada uno de 7. 7 para el Padre, 7 para el Hijo y 7 para el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que la Biblia nos presenta es que hay una Trinidad divina en conflicto con una Trinidad humana. Y esa Trinidad humana está compuesta por la bestia, el dragón y el falso profeta. Y ambos, o los tres, son programas o proyectos humanos que están en contraposición a la Trinidad divina. Por lo tanto, el número es humano por varias razones. En primer lugar, Dios creó al hombre en 6 días. En el 6º día Dios creó al hombre. Nos vamos a Génesis y allí encontramos que en el 6º día Dios hace y crea al hombre. Por lo tanto, el 6 es número de hombre. Y si usted analiza en la Biblia todas las relaciones que tienen que ver con el hombre siempre tiene 6. Porque el 6 no es divino, el 6 es humano. Si usted analiza, el hombre trabaja 6 días. El hombre fue creado en el 6º día. En la antigüedad, el 6º año se dejaba descansar la tierra. En la antigüedad habían 6 ciudades de refugio para proteger al hombre cuando pecaba involuntariamente. Por lo tanto, cada vez que nosotros encontramos el 6, está relacionado con el hombre. Ahora bien, existe una ciencia que se llama gemática, que en la antigüedad se conocía como numerología. Los caldeos, los babilonios y los asirios utilizaban estos números. Basta con que usted recuerde los números romanos, que le poníamos a la B, le poníamos 5, a la I 1, etc. La ciencia de la gemática no escapa a los escritores bíblicos. Debemos recordar que Apocalipsis es un libro escrito por un judío, Juan, y Juan sabía muy bien de estos asuntos porque el pueblo judío se había relacionado con los babilonios, con los caldeos, con los asirios, y habían aprendido esta ciencia de la gemática o numerología con ellos. Y como estaban escribiendo de manera simbólica, Juan usa los números para expresar lo que quería decir. Si usted nota, en la Biblia se habla de que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Se usa entonces el número 3 como un énfasis, como algo para enfatizar un asunto. La santidad de Dios se enfatiza 1, 2 y 3 veces. Lo que Juan está haciendo en el capítulo 13 del verso 18 es simplemente enfatizando que ese proyecto, que ese programa de las 2 bestias en contubernio no es más que un énfasis humano, humano, humano. Por eso tiene 3 veces el 6, 6, 6. Y la lógica nos dice que si este es un aspecto de un confrontamiento espiritual, tenemos entonces que entender que es un enfrentamiento entre la Trinidad divina, compuesta por Hijo, Padre y Espíritu Santo, y la Trinidad humana, que a cada una le corresponde 6, al falso profeta, al dragón, que es el demonio,
y a la bestia, que es el sistema que se elabora en los últimos días. Por eso encontramos que Juan dice el número es de hombre y es 666, es decir, humano. Ahora bien, nosotros entendemos que el 666 también se utiliza para darnos a conocer la procedencia del sistema. El sistema que las dos bestias van a preparar con todos sus aspectos políticos y religiosos mancomunados, lo que Juan nos está diciendo es de procedencia de hombre. Y lo enfatiza, así como la Biblia enfatiza la santidad de Dios 3 veces. Él enfatiza humano, 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 de hombre, de hombre, de hombre. Eso es lo que Él nos está enseñando. Algunos pueden diferir de nuestra posición, respetamos sus criterios, pero la Biblia no puede ser interpretada fuera de ella misma, porque hay una regla y un principio bíblico que dice la Biblia es su propio intérprete. Y para mostrarlo, basta con que entendamos que en Apocalipsis se habla de muchas aguas, y en la Biblia también se habla de muchas aguas en otros lugares. Y si usted se va a Apocalipsis 17:15, usted encuentra que las muchas aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Si uno le pusiera una interpretación particular a lo de la Biblia, a las muchas aguas, entonces estaría especulando. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestras interpretaciones bíblicas, no basado en la historia, sino basado en la palabra de Dios. La historia solo confirma lo que la Biblia ya ha dicho. Recuerde que aquí hemos dicho que somos historicistas. Hay teólogos preteristas y futuristas. Nosotros somos historicistas. Naturalmente que nosotros creemos que estos acontecimientos del 666 están en proceso. Nosotros pensamos que el lugar del número 6 en la Biblia es siempre relativo al hombre, y que Juan nos está diciendo dos cosas básicas. Primero, que el sistema que organizan las dos bestias en contubernio es de hombre, es humano, no es divino. Segundo, que su origen no viene de Dios, que es un asunto que se ha preparado con leyes humanas, como mostramos en días pasados. El Senado y los diputados y la Cámara de Representantes harán fuerza para imponer ciertas leyes que favorezcan el sistema que había caído en 1798. Y es lo que nos está diciendo, lo que el hombre está inventando es quererse salvar por obras. Dios dice en su palabra, somos salvos por gracia y no de vosotros, es un don de Dios. En Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Sin embargo, Juan está diciéndonos, los hombres quieren inventar un sistema bajo el cual pretenden salvarse con un Dios a la medida. Encontramos pues que el 666 en Apocalipsis 13:18 no es más que otra trampa de Satanás para engañarnos a través de hombres, para llevarnos a un sistema que no concuerda con los planes divinos. De ahí que nosotros les recordamos a nuestros amables televidentes con respeto y al mismo tiempo encarecidamente que debemos mantenernos dentro de la Biblia, que no debemos especular, que no debemos buscar
porque generalmente la Biblia puede decir lo que usted quiera. Y muchos estudiamos la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Pero como les mostré, el texto dice y no dice. ¿Qué dice? Que es humano. ¿Qué no dice? Que no es cibernético, que no es comercial, que es una lucha espiritual. Dos poderes en pugna por la adoración del ser humano. Amigos míos, con esta exposición estamos llegando prácticamente a la conclusión de Apocalipsis 13, pero permítame decirle algo particular. Algunos pretenden, usando nombres de personas, buscar el 666 en algunos políticos que han existido o personas. Se buscó en Hitler, lo buscaron en Nerón, en Napoleón, en algunos de los Césares, porque cualquier nombre, si usted le pone un título, es probable que usted, de acuerdo al idioma que use las letras, le puede dar 666. De ahí que no es recomendable, porque se ha demostrado que de cada 10,000 nombres, uno da 666. Y el que no da 666, usted le agrega un título al nombre y busca los números y le va a dar 666. De ahí que nosotros entendemos que buscar este número especulando es violar el principio de interpretación bíblica. Concluimos pues que el 666 no es más que la estratagema final del diablo para levantar un sistema que sea netamente humano en su estructura espiritual, política y social, para contrarrestar el reino de Dios que usted y yo, desde que somos bebés, muchachos ya de 2 o 3 años, estamos siempre repitiendo: Padre nuestro, venga a tu reino. Que Dios te ayude y me ayude a entender la necesidad de no ser engañado por el enemigo de las almas, el demonio. Que podamos con Cristo siempre estar dispuestos a aceptar un así dice Jehová. Por ejemplo, el sistema dice que Cristo clavó la ley de Dios en el Calvario, pero la Biblia dice en Salmos 111, 7 y 8 que los mandamientos de Dios son eternos. Y Mateo 5, 17 al 20, Jesús dice que mejor pasa el cielo y la tierra y la ley no pasará. Y también el sistema dice, el domingo es el día de culto. Dios dice, el séptimo día, sábado, es el día de reposo. La Biblia dice, los muertos nada saben. El sistema dice, están en el purgatorio, en el limbo, en el infierno. Pero mi Biblia dice, los muertos nada saben. Con eso he querido demostrarle, amados televidentes, que Apocalipsis es un libro entendible, que no es un libro para meter miedo, es un libro que nos advierte y nos anuncia que Cristo está a la puerta con su reino para nosotros, los que creemos en su nombre. De ahí, amados míos, que les exhorto a escudriñar seriamente la santa palabra de Dios en el amor de Cristo y en la bendita esperanza de su pronto regreso. Ahora escucharemos una parte musical. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Hermoso será ver aquel
que su vida dio.